Buenos días. Esta es la clase número 1 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, este curso es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy, que es la primera clase de este curso, trabajaremos sobre una introducción al uso de la base de datos y empezaremos con manejos sencillos de una de ellas. ¿Qué son las bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas? Estas bases de datos son sitios de Internet que contienen información con validación experimental, actualizada y dinámica. Existe un gran número de bases de datos disponibles. En este curso nos centraremos solo en alguna de ellas, conociendo su información, forma de acceder y vinculación entre las diferentes bases. Estas bases de datos tienen cambios diarios y actualizaciones permanentes, por lo cual recomendamos revisarlas periódicamente para estar al tanto de esos cambios y notar los agregados que puedan tener las mismas. ¿Cuáles son las bases de datos que veremos en este curso? Una de las bases que vamos a utilizar mucho en este curso es la base de datos UniProt, cuya dirección tenemos acá, es www.uniprot.org. Esta UniProt tiene diversas bases de datos. Nosotros que vamos a utilizar es SwissProt, que es una base de datos de proteínas de diferentes orígenes. Es una base de datos que ha tenido un proceso de curado, es decir, de control respecto de la información que contiene. Acá vemos una gráfica de la evolución del número de entradas que hay en la base de datos en SwissProt. Esta base de datos viene constituyéndose desde los años 80 del siglo pasado, donde prácticamente no tenía proteínas, y vemos que ha sufrido un crecimiento exponencial importante, llegando al año 2010 a 500.000 de proteínas. Y de ahí ha seguido un crecimiento constante, cerca de 600.000 proteínas para el año 2022. De estas proteínas que se encuentran en la base de datos, la distribución aproximadamente el 60% son de bacterias y hay un 34% de eucariotas. Y dentro de esta eucariota, acá tenemos la distribución, podemos ver que de Homo sapiens hay aproximadamente un 10%. Quiere decir que dentro de esta base de datos tendríamos aproximadamente unas 60.000 proteínas curadas de la especie humana, que son en las que nos centraremos en este curso. De todas maneras, al estudiar problemas de salud relacionados al hombre, no escapamos a estudiar proteínas de origen bacteriano o de origen viral. Otra de las bases que utilizaremos es una base de metabolómica conocida como HMDB, cuya dirección es www.hmdb.ca. En esta base de datos, además de datos de metabolómica, es decir, de metabolitos, en lo que veremos diferentes aspectos, también vamos a encontrar información sobre proteínas, drogas y enfermedades. Solo a modo de ejemplo, acá lo que nos muestra la página sobre las estadísticas de esta base de datos relacionado a metabolitos. Como podemos ver, el número total de metabolitos en esta base de datos es de 253.245. La base de datos SMPDB, cuyas siglas se originan de su nombre, base de datos de vías metabólicas de pequeñas moléculas, tiene como dirección www.smpdb.ca y este es su logo característico. Acá encontraremos bases de datos de básicamente en la actualidad de origen humano respecto de vías metabólicas. Acá tenemos las estadísticas de las diferentes versiones
de SMPDB, versión 1, versión 2, versión 2,5. Podemos ver que la versión 1 tenía 70 caminos metabólicos, la versión 2 92, que representó un importante incremento, la versión 2.5 40.000. La versión actual 2.75 tiene menos cantidad que la 2,5 porque acá se produjo una división. SMPDB tiene vías metabólicas de origen humano y se dividió en lo que llamamos PathBank, que es una vía metabólica de todas las especies, que su dirección es pathbank.org. Como podemos ver, el total de vías metabólicas el total de vías metabólicas y compuestos es de 109.836 y esta es la versión 1 de PathBank. Por lo tanto, SMPDB es solo humanos accederemos, pero también podríamos acceder por este sitio. Una base muy útil para el estudio del metabolismo humano es la base KEGG. Esta base de datos tiene una compleja red de vías metabólicas. Este es un mapa que incluye todas las vías metabólicas, donde cada punto es un metabolito, una línea es la reacción que las relaciona, y en cada color se encuentran vías metabólicas. Podemos acceder a cada vía metabólica posicionándonos con el mouse sobre el sitio, pero es relativamente difícil, salvo algunos casos fáciles de reconocer, como por ejemplo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pero el resto es bastante difícil. Por lo tanto, también tiene acá un listado donde están ordenados las vías metabólicas con su nombre, y entonces haciendo clic en este sitio uno accede a la vía metabólica con los detalles deseados. La base de datos OMIM es una base de datos con información sobre enfermedades de herencia mendeliana. Esta base de datos lleva 50 años de desarrollo, una base de datos libre que tiene, como dice acá, información sobre genes humanos y fenotipos genéticos. Esta base de datos es administrada, creada por institutos que pertenecen a la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Como podemos ver acá en sus estadísticas, respecto a la descripción de genes, tenemos 15.950 autosómicos, 756 ligados al sexo, al cromosoma X, al cromosoma Y, a mitocondria, y un total de 16.794. El total de entradas que tiene la base de datos es 26.521. Es muy completa respecto al estudio de enfermedades relacionadas a genes humanos. PubChem es otra base de datos, básicamente con información sobre compuestos químicos. Esta es su dirección y acá tenemos una breve estadística mostrando los enormes números que contiene esta base de datos. 111 millones de compuestos químicos, y así podemos ver genes, compuestos bioactivos, vías metabólicas, patentes, o sea, información completamente disponible y amplísima respecto a compuestos químicos utilizados básicamente en medicina humana. La base Brenda es una base extremadamente importante a la hora de estudiar enzimas. Brenda son las siglas de Brunswick Enzyme Database. Es una base de datos creada en la Universidad de Brunswick, en Alemania, al principio en papel y luego se fue transformando en una base de datos con manejo informático. Fue creada en el año 1987, como vemos acá, y tiene una gran cantidad de información sobre enzimas. Acá tenemos una breve descripción. Tenemos la nomenclatura de enzimas, organismos, se pueden seleccionar enzimas de acuerdo a organismos, las formas de preparación, la estabilidad
a diferentes propiedades físico-químicas, las rutas metabólicas a las que pertenece, estructura y datos muy importantes para interpretar su funcionamiento, como son los parámetros enzimáticos, por ejemplo el Km, el punto isoeléctrico y todas las otras propiedades que vemos acá que trataremos en su momento. Otra base interesante para el trabajo con enzimas es la base SABIO-RK, System for the Analysis of Biochemical Pathway Reaction Kinetics. Este es su logo, esta es su dirección. Es una base de datos sostenida en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Esta es una base de datos, como todas las que vamos a trabajar básicamente, son bases de datos controladas, donde la información es cargada manualmente a partir de información científica. Acá vemos el logo que está hecho para el esquema que está hecho para esta base de datos, la información de la literatura o de experimentos de laboratorio es recibida y es cuidadosamente seleccionada y llevada luego a la web. Es una base que tiene información compartida y complementaria con la base Brenda que vimos anteriormente. PubMed es otra base de datos en las cuales encontramos básicamente trabajos científicos, ya sea en forma de resúmenes o trabajos en extenso. PubMed es una base de datos que, como podemos ver acá, cuenta con millones de trabajos almacenados a los cuales podemos acceder libremente. Con respecto a los resúmenes podemos acceder a todos, y con respecto a los trabajos en extenso, depende de cada revista, podemos tener un link que nos lleva al trabajo que podemos descargar en formato PDF. Acá encontraremos trabajos científicos que tienen la información con la cual luego después se construyen las demás bases de datos. Por lo tanto, este es un sitio interesante para corroborar la exactitud de algún dato encontrado en las bases de datos. DrugBank es una base de datos básicamente de drogas. Acá tenemos su dirección y acá tenemos las estadísticas que nos provee la base de datos. Como podemos ver, el último número, el número total de drogas al cual tenemos información, pues está por clasificación, pero el número total es 14.665. Es un número importante que tiene de cada una de ellas una amplísima descripción. La base de Human Protein Atlas, o HPA, como se conoce, es una base de datos, acá tenemos su dirección, es una base de datos abierta también, y que tiene información sobre proteínas humanas orientadas especialmente a su distribución en lo que son tejidos y células de seres humanos, clasificados inclusive por sexo. Entonces acá podemos encontrar el nivel de expresión de cada proteína, medida por técnicas habitualmente con anticuerpos específicos, o a través de los niveles de RNA que hay en cada célula. De esta manera se puede obtener una medida absoluta y relativa de la concentración proteica en cada célula, en cada tejido, en cada órgano de la especie humana. Una base de datos a la que también se accede desde otras bases de datos, como por ejemplo UniProt. Vamos a ver algunas bases de datos también relacionadas a alimentos, que obviamente son de extrema importancia en las ciencias médicas. Una base de datos de mucha importancia para nosotros es Argen Foods. Es una base de datos administrada por la Universidad Nacional de Luján, que tiene información de datos medidos en alimentos de la República Argentina. Eso lo hace extremadamente valioso, y además se vincula con otras bases internacionales y tiene las técnicas utilizadas para hacer cada determinación. Otra base es InFoods, que es una base internacional y que tiene información de diversos países con características similares a Argen Food, pero uno acá puede encontrar alimentos de todo el mundo. Food Database, cuya dirección es de acá, una base de Canadá,
también es una base referida a alimentos y podemos buscar por alimento o por compuesto. Es muy amplia y muy valiosa también, complementando a las dos anteriores. Y por último, NutriInfo es una base de datos muy valiosa, especialmente para trabajo de nutrición, porque en nutriinfo.com, vademecum, es decir, acá encontramos cada uno de los alimentos con nombre, sabor, o sea, lo que encontramos realmente en los lugares, con los puntos de compra de alimentos, y nos da por cada porción la composición que tienen. Por lo tanto, esto a la hora de hacer análisis de gastos energéticos o encuestas nutricionales es de un gran valor. ¿Cómo trabajaremos con estas bases de datos? Acá tenemos las bases de datos que hemos presentado y nuestro objetivo es resolver un problema. Cuando tengamos algún problema en estudio, es encontrar la información científica adecuada para poder entenderlo. Entonces, la interacción de nuestro problema y el conocimiento de nuestro problema con las diferentes bases de datos que hemos propuesto y con otras que iremos incluyendo probablemente a lo largo del tiempo, nos permitirá llegar a la solución y el entendimiento del problema que estamos analizando. Supongamos una situación de estudio. Suponga que estamos estudiando diabetes mellitus centrados en el metabolismo de la glucosa y nos surgen algunos inconvenientes, dudas o falta de información. Veamos primero un breve resumen del metabolismo de la glucosa para entrar en el tema. La glucosa es un monosacárido constituyente de todos los alimentos que contienen carbohidratos en nuestro organismo. Una vez que la glucosa ingresa al organismo, se transforma en glucosa 6-fosfato y participa de un proceso metabólico conocido como glucólisis. A partir de la glucosa 6-fosfato se puede metabolizar hasta piruvato, también puede, por vía de la glucogenogénesis, formar glucógeno, y también la glucosa 6-fosfato puede formarse a partir de otros monosacáridos como son la galactosa y la fructosa a través de un proceso conocido como interconversión de hexosas. La glucosa 6-fosfato también puede originarse por gluconeogénesis a partir de sustancias como el propio piruvato, el lactato, cetoácidos provenientes de algunos aminoácidos. Este piruvato, generado por la vía glucolítica, puede sufrir descarboxilación oxidativa transformándose en acetil-CoA, que es el sustrato de una vía muy conocida que es el ciclo de Krebs, vía que genera dióxido de carbono como desecho y NADH y FADH, que son coenzimas reducidas que, al ser utilizados por la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa en presencia de oxígeno, terminarán formando ATP, que es la molécula que puede aportar energía a los tres procesos endergónicos que ocurren dentro de los seres vivos: el transporte activo, el movimiento y la biosíntesis. Esto fue a modo de introducción para ubicarnos en el tema. Supongamos que nos surge interés en conocer detalles químicos respecto de la glucosa. ¿Cómo podemos hacer? Si bien el acceso a información sobre la glucosa podría hacerse de diversas bases de datos, según la necesidad, comencemos utilizando primero una de las bases de datos que vimos en el primer video, que es HMDB, de Human Metabolome Database. Esta base, como ya dijimos, es una base de Canadá, este es su logo, y acá encontraremos la información que veremos a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Desde un explorador de Internet buscaremos dicha base de datos con la dirección indicada anteriormente. Y entonces veremos la forma de conocer, la forma de utilizar dicha base de datos y sus posibles vínculos. Bueno, muy bien. Busquemos información entonces sobre la glucosa. Para eso vamos a ir a la base de datos www.hmdb.ca. Esta base de datos es una base de datos que tiene muchísima información, pero especialmente está orientada a metabolitos. Acá tenemos el portal y
la búsqueda la vamos a hacer por este sitio. Como podemos ver, acá se despliega, puedo hacer búsquedas por metabolito, por enfermedad, por camino metabólico, por proteína o por reacción. Vamos a buscar por metabolito y lo que vamos a buscar es la glucosa. En general, en la base de datos tiene que cargar el nombre en inglés. Ya veremos cómo conocer ese nombre cuando solo tenemos el nombre en castellano. Entonces, bueno, hacemos search y vamos a la glucosa. Muy bien, si ha encontrado la glucosa, acá nos va a indicar un número de resultados y que lo ordena en diferentes pestañas. Entonces, puede ser que acá abajo vamos a tener, nos habla de un número en particular, esto puede cambiar de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo al día, pero en general es un número importante cuando colocamos especialmente el nombre como glucosa, que participa en muchos metabolitos. Entonces, nosotros estamos buscando glucosa específicamente, pero como podemos ver acá nos está mostrando otra molécula que es el GDP-glucosa, pero no quiere decir que va a estar en primera posición. Entonces, bueno, acá tenemos la de glucosa, el que estamos buscando. Y seguimos para abajo, vamos a ver todos compuestos que tienen glucosa. Si queremos ingresar, hacemos clic y ingresamos a la página. Y acá nos da una gran cantidad de datos. Si vamos para abajo es casi interminable. En primer lugar, acá tenemos una fecha de creación de este registro, como podemos ver desde el año 2005. Y después acá tenemos la fecha de la última, siempre de la última actualización. Como vamos a ver, siempre esta fecha puede cambiar, inclusive usted cuando esté viendo el video puede ser diferente la fecha que encuentre en internet respecto a este video, porque en algunos casos cambia diariamente. Después tenemos un número. Si usted está estudiando o escribiendo un trabajo, este número es interesante guardarlo, a lo mejor quizás en el trabajo, en la parte del trabajo, entre paréntesis, como una nota al pie, porque con este número va a ser una búsqueda mucho más directa. Colocando directamente este número puede encontrar el metabolito que desea. Muy bien. Después tenemos una definición, una descripción, que ayuda mucho para tener una idea clara en qué procesos participa, cuál es su función dentro de los organismos vivos, en qué lugares puedo encontrarlo. Entonces esto para metabolitos no tan conocidos es de gran utilidad. Luego tenemos la estructura química, escrita de una manera particular. A veces vamos a ver que nos aparece acá una forma para acceder a la estructura 3D, que en este caso no está disponible. Eso notaremos muchas veces en esta base de datos, que lo que encontramos al día siguiente no es lo mismo que el día anterior, porque son relativamente dinámicas y muchas veces por problemas de programación, quizás en la base retiran algunas aplicaciones y al día siguiente vuelven a aparecer. Bueno, después tenemos los sinónimos. Acá podemos ver más. Como podemos ver, la glucosa se puede nombrar de muchas maneras diferentes, como podemos ver acá. Todas estas son formas que la podemos encontrar en algún lugar haciendo referencia a la glucosa. Magnífico. Sigamos adelante. Entonces, lo que vimos recién son los sinónimos. Después tenemos, bueno, la fórmula química molecular de la glucosa, su peso molecular, la nomenclatura de la IUPAC, que no es utilizada especialmente en compuestos de las ciencias médicas, y acá hay una parte interesante que es el nombre tradicional. Muchos compuestos tienen diferentes nombres, pero hay un nombre tradicional que es el que se usa en las ciencias médicas, como en este caso glucosa. Y algunos otros datos que no son de interés en este momento. Luego pasamos a la descripción química. Acá nos dice que pertenece al grupo de los compuestos orgánicos, y acá nos define qué es un compuesto orgánico, que son compuestos orgánicos oxigenados, son organooxigenados, pertenecen a carbohidratos, son exosas, y así podemos tener una breve descripción de cada uno de los compuestos que estudiamos. Como podemos ver, hay acá algunos detalles más. Muy bien. Sigamos adelante. Acá tenemos, por ejemplo, efectos fisiológicos sobre la salud.
Entonces acá tenemos neuropatía, diabetes tipo 2, deficiencia de hormona de crecimiento, esquizofrenia. O sea, acá tenemos alguna relación de la glucosa con diferentes efectos fisiológicos que tiene la glucosa. Muy bien, vamos a saltear esto, lo vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, es interesante, en la disposición, la ruta de exposición. La ruta de exposición a la glucosa en general es la vía enteral por ingestión, ¿no es cierto? También puede ser a través de alimentos y, por ejemplo, a partir de animales o bien a partir de plantas que contienen glucosa, y acá nos da una serie de una lista de plantas que contienen glucosa. La localización, en qué órganos y componentes los encontramos. Muy bien, es una buena descripción de la ubicación que podemos encontrar la glucosa. Magnífico. Esto lo vamos a saltear por ahora. Esto es extremadamente largo, vamos a ver las partes más importantes. Acá, por ejemplo, el rol que cumple la glucosa. A nivel de la industria, cumple un rol importante, por ejemplo, en alimentos y en la nutrición, y a nivel biológico cumple un rol como metabolito, básicamente. Y esta parte es extremadamente importante, las propiedades físicas. Acá tenemos diferentes propiedades, veamos la primera, por ejemplo, el punto de fusión. Nos dice que la glucosa funde entre 146 y 150 grados. No tenemos referencia disponible, pero por ejemplo, para otras variables, en este caso no es una variable común, pero vamos a estudiar más adelante, el logaritmo P, que nos habla de la solubilidad en medios acuosos y en solventes orgánicos, nos da la referencia. Estas son propiedades experimentales, son cosas que han sido medidas. Y después tenemos propiedades predictivas, o sea que cuánto valdría, por ejemplo, la solubilidad en agua, y nos da acá la fuente a la que se obtuvo. En general, estas propiedades predictivas se hacen a través de software que tienen incorporado una gran cantidad de valores y permiten anticipar estos valores, que no son experimentales, pero en general son muy cercanos a los valores experimentales y que son muy necesarios a la hora de trabajar en ciencias biomédicas. Después tenemos los espectros, no son de mucha importancia para nosotros, y esto sí es las propiedades biológicas. Por ejemplo, la localización celular. Lo podemos encontrar en el espacio extracelular, en el lisosoma, en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi. Después, localización en especímenes, por ejemplo, en sangre, en leche materna, en fluido cerebroespinal, en heces, en saliva. Son diferentes sitios donde puedo encontrar. Y tejidos en los que ha sido demostrada la presencia de glucosa. Una larga lista. Muy bien, veamos esta parte que es extremadamente importante para el estudio de las ciencias biomédicas. Estamos trabajando con la glucosa, que es un metabolito, o sea, participa en una ruta metabólica, y acá, cuando entramos a glucosa, vemos, estos son rutas metabólicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera ruta metabólica que describe es la glucólisis, que es justo la que estábamos hablando en esta clase. Y hace dos links a dos bases, a ASM-PDB, que la hemos mencionado, y a la base KEGG, que también la hemos mencionado. Si nosotros ingresamos acá, para la base SM-PDB, tenemos varios formatos que representan lo mismo, y para KEGG tenemos uno solo. Pero si queremos ver esa vía metabólica, hacemos clic en el link correspondiente, y esto nos lleva automáticamente a la base KEGG, que es una base de la Universidad de Kioto. Vamos a ampliarlo un poco. Y entonces acá tenemos la glicólisis y la glucogenogénesis para Homo sapiens. Entonces acá tenemos una vía metabólica, acá está la glucosa, y todos estos nombres que figuran acá son las enzimas que cataliza cada una de las reacciones. Nosotros lo vamos a utilizar en clases posteriores. Así tenemos, en general, para todos, tenemos metabolismo de la galactosa, las vías de SMPDB y las vías de KEGG. Esto es extremadamente largo, como podemos ver, en cada página vemos 5, y como podemos ver hay más de 5 páginas. En total, aproximadamente, podemos poner last, y esto nos va a llevar a la última página. Como podemos ver, son 7 páginas, o sea, aproximadamente 35 vías metabólicas en las cuales participa glucosa y con las cuales podemos interactuar. Para el trabajo en las ciencias médicas, esta otra parte de la vía metabólica es extremadamente importante, y son las concentraciones normales. Acá tenemos una tabla extremadamente larga, vamos a ver únicamente la primera parte, pero acá se puede ampliar si lo deseamos. Por ejemplo, acá tenemos espécimen, sangre. Fue detectada y cuantificada. ¿Cuánto vale? Acá nos da el valor, 3100 a 5600 micromolar.
Esto no es una unidad habitual porque estamos más acostumbrados a trabajar en gramos por litro o en miligramos por decilitro, pero se podría transformar. Acá nos dice que para este ensayo en particular la edad no está especificada ni tampoco el sexo, pero sí que son personas normales. Y acá nos da la referencia. Acá tenemos los datos, esto fue publicado en el año 2000, como podemos ver ahí vemos los autores y vemos la revista. Esto es, si vamos a ampliarlo, ahora acá tenemos sangre, pero por ejemplo en este caso tenemos sangre 3.500 a 6.000 micromolar, y este caso está medido en niños entre 1 y 13 años, no está especificado el sexo, pero sí son personas normales. En algunos casos, por ejemplo acá tenemos mayores de 18 años de ambos sexos, y así iremos encontrando que puede ocurrir que acá por ejemplo otra vez en sangre tenemos valores detectados y son diferentes trabajos a lo que podemos hacer referencia. No solo figura sangre, como podemos ver acá, en leche materna, en fluido fluido cerebroespinal, en materia fecal, en saliva y en orina. Tenemos por acá abajo, a sudor también tenemos acá, y en orina. Entonces tenemos valores de referencia para cada metabolito. Si uno desea conocer, tiene más de un trabajo experimental al cual puede remitirse para tener esa información. No solo tenemos valores normales, como los que vimos, sino que acá tenemos, por ejemplo, concentraciones anormales. Entonces, por ejemplo, en la diabetes mellitus, valores mayores a 11.100 micromolar. Esto es para adultos de 18 años de ambos sexos. Y así sucesivamente. Acá vemos enfermedades y desórdenes asociados a la glucosa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el déficit de hormona de crecimiento, donde hay un trabajo que está citado, y acá si queremos nos hace un link con PubMed, que es otra de las bases que vamos a estudiar, donde hay información científica original en trabajos. La leucemia mielógena aguda, por ejemplo, y cada uno con su link. Entonces así tenemos una larga descripción de patologías, como podemos ver, en las cuales participa la glucosa y puede estar o no alterada. Y siempre cada uno de ellos es con el sustento de un trabajo experimental en el cual conocemos los autores, el sitio que se hizo y los detalles experimentales. Muy bien. Bueno, las listas son casi interminables. En general, recorrer una página para un solo metabolito puede llevar mucho tiempo. Acá mismo en las enfermedades tenemos vínculos a la base que se conoce como OMIM, que mencionamos al principio de esta clase, que es una base de datos de enfermedades genéticas con herencia mendeliana. Acá podemos ver, haciendo clic en cada uno de estos casos, nos llevará, por ejemplo, este a la deficiencia de hormonas de crecimiento, este a la leucemia mielógena aguda y así sucesivamente. Son todas enfermedades que se encuentran descritas en la base OMIM y que veremos en clases posteriores. Esta otra parte es muy interesante, que se conocen como link externos. Acá la glucosa se encuentra vinculada a otras bases de datos donde puede haber información repetida y alguna información extra que HMDB no provee. Por ejemplo, acá tenemos el KEGG. Ya estuvimos en la base KEGG viendo una vía metabólica, pero acá nos relaciona con la base KEGG de la glucosa. Si yo hago clic acá, esto nos va a llevar a la base KEGG, acá nos está llevando. Vamos a esperar que cargue la información. Y acá tenemos compuesto, glucosa, con algunos sinónimos, nos da la fórmula, la masa, el peso molecular, la estructura, y después tiene algunas otras informaciones que en HMDB no está. Por ejemplo, acá hay una lista de todas las reacciones químicas en las que participa la glucosa. Si yo hago clic en una de ellas, me va a llevar a una reacción en particular. Acá tenemos toda la lista de las vías metabólicas en las que participa la glucosa, muy parecido a lo que teníamos en HMDB, pero con otra presentación. Y las enzimas que utilizan glucosa como sustrato. Y algunos detalles más que ya iremos viendo. Volvamos para atrás entonces. Vamos a cerrar estas dos bases que abrimos y seguimos acá. Entonces acá tenemos varias bases de datos. Nosotros vamos a trabajar básicamente con KEGG, con BioSeq. Acá aparece el Wikipedia. Existe una creencia popular de que Wikipedia no sirve para nuestros trabajos y sin embargo Wikipedia
tiene link a todo este tipo de bases, por lo cual la información que existe es bastante o muy confiable. PubChem es otra de las bases que utilizaremos, y si cliqueamos acá veremos que nos lleva al mismo compuesto. Como podemos ver acá, nos está abriendo, acá está cargando, y acá tenemos PubChem, la glucosa, y entonces tenemos otra información. En muchos casos puede repetirse, pero siempre tiene alguna cosa extra que no teníamos en la base anterior. Magnífico. Acá tenemos referencias. En las referencias tenemos citas que nos pueden servir como base experimental o trabajos científicos que avalen los hallazgos que hay en esta base. Y en esta parte tenemos la descripción de las enzimas. Como dice acá, solo se muestran las 10 más importantes, las 10 primeras, pero habría 29 enzimas o proteínas vinculadas a la glucosa. Entonces acá cada una, por ejemplo la glucoquinasa, muy conocida para quienes trabajan en química biológica, y da un breve detalle. Está involucrada en la unión ATP, da una breve descripción, cataliza el paso inicial en la utilización de la glucosa por las células betas y del páncreas, con concentraciones de glucosa fisiológica, etc. Una breve descripción, el nombre del gen, un link a la base UniProt, que es otra de las bases que vamos a estudiar en este curso. El peso molecular de la enzima y la reacción. La glucosa reacciona con el ATP para dar ADP y glucosa 6-fosfato. Acá podemos sacar detalles si queremos, y acá podemos tener más detalles de la enzima. Pero hay un breve resumen. Así muestra las 10 primeras enzimas, como dijimos, pero de un total de, como decía, de 29 enzimas. Muy bien, y acá termina lo que sería la base de datos de la glucosa. Por supuesto la hemos recorrido muy rápidamente, la información que hay la hemos pasado, simplemente la hemos mostrado, y ahora a modo para que comience a utilizar estas bases de datos, tendrá el ejercicio de la semana que tendrá que contestar utilizándola y haciendo búsquedas que orienten las preguntas del examen.